Oh, no puedo regresar la diapositiva, la apreté aquí sin querer y pues me estoy brincando la moda que nos faltó, la moda, híjole. Bueno, medidas de dispersión. En las medidas de dispersión voy a tomar en cuenta esos valores: rango, desviación media, varianza y desviación típica. Las medidas de dispersión, bueno, no sé si me alcance a dejar aquí grabar, la voy a desactivar tantito. Y para sacar el rango en las medidas de dispersión me dice que es valor máximo menos valor mínimo. Y bueno, le ponemos aquí valor absoluto de valor máximo menos valor mínimo. Sacan, esto no tiene mayor complicación, es simplemente el valor más alto menos el valor mínimo y yo saco el rango en las medidas de dispersión. En la desviación media es importante saber que esta X con esta rayita aquí horizontal es la media aritmética. Para sacar la desviación media yo tengo que saber cuál es la media aritmética, porque aquí me dice la fórmula que la desviación media es x1, ¿sí? x1, o sea, el valor 1, si yo tengo, vamos a poner aquí el ejemplo que tiene 4, si yo tengo 4 valores, el valor 1 menos la media aritmética, valor absoluto más el valor absoluto de el valor número 2 menos la media aritmética, más x3 menos la media aritmética, el valor absoluto, más x4 o el valor 4 menos la media aritmética, valor absoluto, sobre n, sobre el número de datos. La varianza, la varianza tiene aquí un significado, un símbolo que es sigma, sigma al cuadrado, es igual a valor 1 menos media aritmética al cuadrado más valor 2 menos media aritmética al cuadrado, valor 3 menos media aritmética al cuadrado, y así sucesivamente entre el número de datos, entre n. La desviación típica básicamente es la varianza, la raíz cuadrada de la varianza, porque es el mismo procedimiento que es valor 1 menos la media aritmética al cuadrado más valor 2 menos media aritmética al cuadrado entre el número de datos, raíz cuadrada. Aquí vamos a ver un ejemplo. Yo tengo aquí 2, 4, 6, 7 edades, tengo 7 datos. Y aquí me dice que para sacar el rango es valor máximo menos valor mínimo. Entonces el valor máximo en esta tabla es 31 y el valor mínimo en esa tabla es 19. Entonces el rango son 12, ya que 31 menos 19 pues son 12. La desviación media, que tenemos que saberla, la media aritmética, que es esta, tenemos que tener para sacar la desviación media, bueno, pues tenemos que eh, saber cuál es la media aritmética. La media aritmética, bueno, pues en este caso pues es la suma de todas las edades entre el número de datos. Aquí vemos el ejemplo: x1 más x2 más x3 más x4, etcétera, etcétera, sobre n es igual, en este caso poniendo los datos 23 más 31 más 27 más 19 hasta llegar al último dato que es 24, la suma total son 171 entre n, que es el número de datos 7, me da 24.42. Entonces la media aritmética, bueno, pues es el promedio 24.42.
Esto nos va a servir para sacar la desviación media, y en este caso la desviación media, bueno, pues es x1, que es 23, menos la media aritmética, que es 24.42, más, bueno, valor absoluto, más el valor absoluto de x2, x2 es 31, aquí está el 31, menos la media aritmética, que es 24.42. x3 menos la media aritmética, que es 24.42, y así sucesivamente. Entonces, desarrollando estas operaciones, la desviación media, bueno, pues aquí está la sumatoria de todas estas, que me da 0.06 menos, perdón, entre 7 me da 0.0086. La desviación media es 0.0086. La varianza. La varianza, recordamos que dice que x1 menos la media aritmética al cuadrado más x2, la media aritmética al cuadrado, la sumatoria de todos esos cuadrados entre n. Entonces ya teníamos estos datos, 23 menos 24.42, y este dato, ¿sí?, hay que elevarlo al cuadrado. Estos datos elevados al cuadrado, bueno, pues me da algunos números negativos, pero hay que recordar que todo número negativo elevado al cuadrado es un número positivo. Significa que evidentemente al sumar, al elevar al cuadrado y luego hacer una sumatoria, me va a dar un número positivo. Menos 1.42 al cuadrado, 6.58 al cuadrado, más 2.58 al cuadrado. Esto me da estos resultados, 2. Aquí ya me dio puros positivos, porque estos números negativos, que son como 3, 0.42, 2.42 y 1.42, bueno, son 4, perdón, menos 5.42 al cuadrado. Todos me dan positivos, porque elevado al cuadrado me va a dar un número positivo, siendo negativo. Entonces 2.00164 más 43.2964. El total de esta sumatoria me da 87.7148 entre n, como dice la fórmula, entre el número de datos. Y bueno, tenemos 7 datos, bueno, son 7, 87.7848 entre 7, 12.53. La varianza es 12.53. La desviación típica, bueno, pues ya sabemos que dentro de la raíz cuadrada voy a tener desarrollado lo que era la varianza. Entonces 87.7848 entre 7, 12.53. La raíz cuadrada de 12.53 pues es 3.54. Esta es la desviación típica. En la unidad número 3 tenemos probabilidad. Dice que tenemos el enfoque clásico, que parte del supuesto de que los resultados de un experimento son igualmente posibles. Lanzar una moneda, solo hay una probabilidad de que sea águila y también una sola probabilidad de que sea sol. Eso es el enfoque clásico. El enfoque empírico, que se basa en el número de veces que ocurre el evento como proporción del número de intentos conocidos. Experimento, espacio muestral, evento, suceso, técnicas de conteo, diagramas de árbol, permutación, combinación, en los axiomas de probabilidad, teoría de conjuntos, teorema de Bayes y probabilidad condicional. Experimento es todo proceso de observación o ejecución de un fenómeno. Se dice que un experimento es aleatorio cuando tiene dos o más posibles resultados y no se conoce a priori el resultado a obtener. El espacio muestral es un conjunto de todos los resultados posibles de un experimento como un conjunto universo. El espacio muestral puede ser infinito o finito. Al realizar el experimento no sabemos cuál será el resultado, pero sí sabemos cuál es el conjunto de todos los posibles resultados. A esto se le conoce como espacio muestral. En el experimento tenemos aquí una imagen de un juego de azar, un juego de la lotería. Es un juego aleatorio
y dice que puede tener uno, dos, cuando tiene dos o más resultados posibles. Abajo tenemos una imagen de la baraja. Es un experimento en donde no sabemos cuál va a ser el resultado, pero sí sabemos cuál es el conjunto de todos los posibles resultados, ya que bueno, pues conocemos el número de las cartas y a esto se le conoce como espacio muestral. Evento o suceso es un subconjunto del espacio muestral y reúne ciertos resultados de interés. Al igual que los conjuntos, los eventos se denotan con letras mayúsculas ABC. Los eventos pueden ser evento elemental, A, evento imposible, evento seguro, evento contrario, eventos mutuamente excluyentes. Las técnicas de conteo, tenemos diagrama de árbol. En los diagramas de árbol es una representación gráfica que muestra los resultados posibles de una serie de experimentos y sus respectivas probabilidades. Consta de repasos donde cada uno de los pasos tiene un número finito de maneras de llevar a cabo. De todos los ejemplos, bueno, pues solamente voy a utilizar el diagrama de árbol, ya que pues el video era para media hora, ya son 50 minutos. Entonces, aquí voy a dar el ejemplo de para elaborar un diagrama de árbol. Dice que se le quiere dar a una persona herramienta para trabajar, pero se quiere saber cuántas combinaciones se pueden hacer con la herramienta que se cuenta. Tenemos una lista con la cantidad de herramienta que tenemos. Una pieza de cada una son 6 piezas. En la descripción dice que tenemos pinzas azules, pinzas rojas, desarmador plano, desarmador de cruz, multímetro, amperímetro. Entonces vamos a realizar las combinaciones. Aquí hacemos 2 porque sabemos que nada más tenemos una pinza azul y una pinza roja. Tenemos solamente un desarmador plano y un desarmador de cruz. Con la combinación de pinzas azules más desarmador plano podemos tener dos opciones más aquí. Tenemos esta línea que es pinzas azules, desarmador plano, multímetro. Esa es una combinación. Tenemos otra combinación aquí mismo que es pinzas azules, desarmador plano, pero amperímetro. Asimismo tenemos las pinzas azules, pero con un desarmador de cruz, un multímetro, es otra combinación. Y aquí tenemos otra que es otra combinación, que es las pinzas azules, el desarmador de cruz y el amperímetro. Tenemos también pinzas rojas, desarmador plano, multímetro y lo mismo, pinzas rojas, desarmador plano y amperímetro. Pinzas rojas, desarmador de cruz, multímetro o amperímetro. Entonces, aquí vamos a ver el número de combinaciones, ya que tenemos PA, BP y MM, que es pinzas azules, desarmador plano, multímetro. Pinzas azules, desarmador plano, amperímetro. Pinzas azules, desarmador de cruz, multímetro. Pinzas azules, desarmador de cruz y amperímetro. Si escogemos empezar con las combinaciones de pinzas azules, vamos a llegar que tenemos 4 diferentes formas de acomodar la herramienta, y si optamos por las pinzas rojas tenemos también 4 formas diferentes de tener esta combinación y acomodar la herramienta. Es decir, que con estos 6 datos y la cantidad tenemos 8 combinaciones distintas, y esto es el diagrama del árbol. La permutación son arreglos lineales de los elementos de un conjunto, teniendo en cuenta que el orden se ocupa en cada arreglo, es decir, interesa el orden. Por ejemplo, calcular la permutación de 9 elementos. Bueno, pues la permutación de 9 elementos es 9 factorial, y bueno, pues sabemos que se desarrolla el 9 factorial, 9 por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1, aunque bueno, pues ya por 1 no tiene ahí cambio en el resultado. Y en este caso, la permutación de 9 factorial, es 362.880. La combinación
Dice que son arreglos lineales de los elementos de un conjunto sin considerar el orden en cada arreglo, es decir, no interesa el orden. Como ejemplo dice aquí, en una fiesta de 45 personas se escogerán a 4 personas. Entonces, como no me importa el orden, no me importa si son mujeres, si son hombres, si son 3 hombres y una mujer, aquí dice 4 personas. No importa el orden, no importa cómo, pero 4 personas de 45 voy a escoger. Y nos pregunta cuántas combinaciones se pueden dar. Bueno, pues aquí la fórmula nos dice que la combinación n sobre k, y aquí tenemos que el número de personas, el número de datos son 4, y el grupo, ¿sí?, que en este caso son el grupo como se quieren formar, que son 4 personas, bueno, pues es el número pues 4. Entonces aquí sustituyendo 45 factorial sobre 4 factorial multiplicado de 45 menos 4, que es el número de personas menos el número del grupo factorial. Entonces, aquí yo tengo que 45 menos 4 son 41 factorial, ¿sí?, por 4 factorial. Entonces, para no hacer un número tan grande, lo que hacemos aquí es hacer esta esta resta que me dio 41. Entonces, al desarrollar 45 factorial, yo solamente voy a llegar hasta el número siguiente mayor de la resta, que en este caso es 41. Yo voy a llegar hasta el 42. Para que yo llegue hasta el 42 y yo elimine el 41 con el 41 de aquí abajo. Entonces me queda 4 factorial. Entonces 45 por 43, 45 por 44 por 43 por 2 sobre 4 factorial me da 4 por 3 por 2, que son 24. Entonces 45 por 44 por 43 por 43 por 41 me da un total de 3.575.880 sobre 4 factorial, que son 24. Entonces la división de 3.575.880 sobre 24 me da 148.995, y esto es como se desarrolla una combinación, que es cuando no nos importa el arreglo, en cada arreglo, es decir, no nos interesa el orden. Axiomas de probabilidad. Puse en rojo la teoría de conjuntos porque pues el video se está haciendo bastante largo, pero la teoría de conjuntos nos dice que mide la posibilidad de que 2 o más eventos sucedan al mismo tiempo, y su característica esencial es de que debe estar bien definido, es decir, determinar que cada objeto, elemento o particular pertenece o no al conjunto. Teorema de los Bayes mide la posibilidad de que 2 o más eventos sucedan al mismo tiempo, y su característica esencial es de que debe estar bien definido, es decir, determinar que cada objeto pertenece o no al conjunto. Probabilidad condicional, es la probabilidad de que ocurra un evento A, sabiendo que también sucede otro evento B. Yo voy a agarrar de ejemplo la teoría de los conjuntos. Aquí viene una breve reseña de la teoría de los conjuntos por George Cantor en 1845 hasta 1918, que fue su muerte. Fue un matemático, físico y filósofo alemán de origen ruso. Se doctoró en 1867 y empezó a trabajar como profesor adjunto de la Universidad de Halle. En 1874 publicó su primer trabajo sobre la teoría de los conjuntos. Es considerado el padre de la teoría de los conjuntos. Viene una pequeña reseña aquí de George Cantor. Y bueno, unión, intersección, complemento y diferencia son 4 de las cosas que voy a ejemplificar en la teoría de los conjuntos. Dice que la unión es la unión de dos conjuntos clásicos A y B
se denota porque A unido con B representa todos los elementos del universo que están en el conjunto A o en el conjunto B o ambos a la vez. Aquí vemos que A y B están unidos y nos dice que representa todos los elementos del universo, o sea, todos los elementos del universo, o sea, el A y el B, que están en el conjunto A, o sea, todo lo que está dentro del conjunto A, o en el conjunto B, o sea, puede ser esto, o puede ser esto, o ambos a la vez, es decir, A y B pues, al mismo tiempo. Entonces, esta es la imagen de unión, en este caso de dos conjuntos que es el A y el B. En la intersección de dos conjuntos clásicos A y B se denota por A, B. Con esta operación se representan todos los elementos del universo que están simultáneamente en los dos conjuntos. Entonces, donde dice aquí que representa todos los elementos del universo, o sea, de A y de B, que están simultáneamente en los dos conjuntos. Es decir, si yo aquí tengo 1 y 2, y aquí yo tengo 2 y 4, bueno, pues el 2 está aquí adentro. Entonces pertenece a los dos, no pertenece solamente a A o pertenece a B, pertenece a los dos. Entonces la intersección es A y B aquí. Perdón, es esta parte de aquí sombreada del conjunto A y del conjunto B. El complemento. El complemento de un conjunto clásico A se denota por A. Con él obtenemos todos los elementos del universo que no pertenecen al conjunto A. Es decir, nada de lo que está en A está dentro, ¿sí?, del universo, es un complemento. Es decir, todo lo que está fuera de A, evidentemente sin salirse del universo, todo eso es el complemento. Y aquí está ejemplificado un conjunto en complemento. Diferencia. La diferencia de un conjunto A respecto de B se denota por A tal que B. Mediante la diferencia se representan todos los elementos del universo que están en A y no están en B. Es decir, que todo lo que esté en A, pero que no pertenezca también a B. Entonces aquí, esta parte de aquí blanca, ¿sí?, no pertenece a la diferencia, solamente todo lo que está en A. Bueno, este es un ejemplo, ¿sí? Dice, determine gráficamente los conjuntos A unido con B y unido con C, dado que el conjunto A es 1, 4, 7 y 9, 1, 2, 5 y 9, 2, 4, 6 y 9, y el universo dice que le pertenecen el 1, el 2, el 9, el 5, el 4, el 6, el 8 y el 7. Todo lo que está dentro del universo tiene que tener estos números, estos conjuntos. Entonces, en los tres primeros conjuntos A, B y C, que son los que están unidos, vemos que tenemos números repetidos, el 1, y aquí tenemos el 2, el 4, el 6 y el 9. Entonces, del conjunto C hay dos que son iguales al del conjunto B, el 2 y el 9. Y del conjunto B hay dos números que están en el conjunto A, que es el 1, el 9. Y en el conjunto A yo tengo dos números también que están en el conjunto C, que en este caso es el 4 y el 9, 4 y 9. Entonces, si yo tomo en cuenta, ¿sí?, que tanto del conjunto que del conjunto C y del conjunto B yo tengo el 1. Entonces aquí en esta parte sombreada,
yo tengo el 1, ya que pertenecen al A y pertenecen al B. Entonces, en el conjunto 2, que es el B, tengo el 1, el 2, el 5 y el 9. 1, el conjunto B, 1, 2, y bueno, aquí me faltó el 9. Este está con un error. Aquí faltó el número 9 que iba aquí. Entonces, pues la ejemplificación no es correcta aquí. Aquí tenía que existir el 1, el 2, el 1, el 2, el 9, el 5, el 4, el 6, el 7, que son los que pertenecen a los conjuntos A, B y C. El único número que no pertenece a A, B y C es el 8, y ese está aquí afuera en el universo. En la unidad 4, distribución de probabilidades, tenemos distribuciones discretas como distribución binomial, distribución hipergeométrica, distribución Poisson, distribuciones continuas, distribución uniforme, distribución exponencial y distribución normal. Las distribuciones discretas, la distribución binominal, existe una gran variedad de experimentos o sucesos que pueden ser caracterizados bajo esta distribución de probabilidad. Imaginemos el lanzamiento de una moneda en el que definimos el suceso sacar cara como el éxito. Si lanzamos 5 veces la moneda y contamos los éxitos sacar cara, ¿qué obtenemos? Nuestra distribución de probabilidades se ajustaría a una distribución binominal. Por tanto, la distribución binomial, no es binominal, es binomial, se entiende como una serie de pruebas o ensayos en la que solo podemos tener dos resultados, éxito o fracaso. ¿Sí? Aquí está la fórmula. Px es igual a n sobre x, p a la x, q, n menos x, donde n es el número de ensayos o experimentos, x es el número de éxitos, probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso, 1 menos p. Aquí tenemos un ejemplo de la distribución binomial. Hay que considerar tres cosas. Uno, que se trate de un experimento que se repite n cantidad de veces, es decir, es continuo. Una línea de producción en alguna fábrica es una distribución binomial. Si esto sucede así, bueno, el punto número 2 dice: ese experimento o ensayo puede tener dos posibles resultados, bueno o malo, y 3, las posibilidades en ese ensayo tienen que ser constantes. Si esto sucede así, es momento de aplicar una distribución binomial. Como ejemplo, aquí tenemos en una línea de producción de zapatos, el 8% sale con defectos. Determinar la probabilidad de que una muestra de 16 piezas, 2 zapatos salen con defecto. La fórmula, ¿sí?, aquí ya sustituida, nos dice que X es el número de zapatos con defecto, R es el número 2, que es la probabilidad, ¿sí?, o el número que pretendemos que salga con defecto, 16, que es la cantidad de muestras, que son 16 piezas. Tenemos aquí la P, que dice que es R, ¿sí?, y luego Q, que tenemos que es N menos R, ¿sí? Aquí tenemos entonces los datos. 16, que es el número de piezas, ¿sí? Tenemos aquí el 8%, y aquí en estadística, bueno, pues el porcentaje se puede o se debe escribir no como 8%, sino 8 entre 100, y me da 0.08. Entonces, teniendo aquí esto, los datos, ¿sí?, teniendo aquí los datos de 1 menos p, 1.008 es igual a 0.92. Teniendo aquí la fórmula y teniendo los datos,
Bueno, pues aquí sustituimos, tenemos 16, que es el número de muestras, la probabilidad, que bueno, en este caso es dos piezas de 16, que va a ser la muestra, nos dice que el 8% está saliendo con defecto, y tenemos que encontrar el porcentaje de probabilidad. Aquí tenemos nuevamente el 16 factorial por 2, 16 menos 2 factorial, que en este caso son 14. Entonces aquí podemos ya eliminar el 14 cuando lleguemos aquí a la multiplicación bueno, más bien al 16 factorial cuando lleguemos al 14. 16 por 15 y 15 y bueno, por 14. Entonces, teniendo 14 arriba y teniendo 14 abajo, lo eliminamos y nos queda 2 factorial, que al final sabemos que es 2 porque 2 por 1 son 2. 16 por 15 entre 2 factorial, que es 2, en este caso es 0, bueno, multiplicado por 0.08 al cuadrado por 0.92 a la 14, ¿sí? Entonces, 240 entre 2 por 0.08 al cuadrado más 0.92 a la 14 nos da un resultado de 0.2390. Al multiplicarlo por 100 para que nos dé un porcentaje o un valor en porcentaje, nos dice que esta línea de producción, donde se agarraron 16 de muestra, 16 piezas, tenemos un 8% de fallas y queríamos encontrar pues, dos fallas en la muestra. Y en este caso el 23.9% de probabilidad es el resultado.